Es un hecho que toda conquista viene acompañada de episodios de violencia, y esto fue igualmente cierto para las conquistas españolas en América. Sin embargo, lo que resulta especialmente notable es que ni los colonos británicos bajo el gobierno de la monarquía, ni los ciudadanos de la joven República estadounidense buscaron alternativas al exterminio o al confinamiento de los pueblos indígenas en campos de concentración. Los líderes de esta naciente nación norteamericana no consideraron la posibilidad de convivir con los nativos. Desde la llegada de los puritanos, los indígenas, comúnmente llamados pieles rojas, eran comparados con los cananeos y amalecitas del Antiguo Testamento, grupos que según las escrituras bíblicas debían ser exterminados. Esta visión justificaba su eliminación de la misma forma que, según algunos textos sagrados, ciertos pueblos debían ser borrados de la faz de la tierra. De otro lado, como destaca José Sebrelli, en las colonias inglesas de América y en las Antillas también existió una forma de esclavitud para los blancos, aunque se les conocía como sirvientes blancos. Estos individuos eran en su mayoría escoceses e irlandeses. Otros eran delincuentes condenados a realizar trabajos forzados. También había campesinos tan empobrecidos que, llevados por la desesperación, se vendían a sí mismos o incluso a sus hijos. Además, niños eran secuestrados en ciudades como Londres o Bristol por los llamados spirits, quienes los hacían desaparecer para venderlos, como se relata en las novelas de Charles Dickens. Por otra parte, decenas de miles de personas sin recursos deseosas de huir de Inglaterra no pagaban por su viaje y se comprometían a trabajar para aquellos que financiaban su viaje. Estos eran conocidos como sirvientes o empleados bajo contrato. A menudo, el trato hacia estos sirvientes blancos era tan duro como el que recibían los esclavos negros, y estaban sujetos a reglas estrictas, como la prohibición de casarse sin el permiso de su amo. A lo largo de la costa desde Massachusetts hasta Georgia, era común encontrar hombres, mujeres y niños blancos trabajando en campos, cocinas y talleres. En Pensilvania no era inusual que un dueño tuviera hasta 50 sirvientes blancos, y se estima que 2/3 de todos los inmigrantes en Pensilvania, desde principios del siglo XVIII hasta el estallido de la Revolución, vivían bajo estas condiciones de servidumbre. La historia de la servidumbre de los blancos es uno de los episodios más intrigantes en la historia del trabajo. A diferencia de los siervos de la época feudal que estaban ligados a la tierra, estos sirvientes blancos estaban sujetos a sus amos. Aunque se diferenciaban de los esclavos negros en que su servidumbre tenía un límite de tiempo, estos sirvientes enfrentaban restricciones y castigos especiales. Por ejemplo, las penas impuestas a estos sirvientes eran mucho más duras que las aplicadas a hombres libres por los mismos delitos. Intentar escapar o cometer cualquier falta legal resultaba en la extensión de su tiempo de servidumbre. En la práctica, el amo tenía poder absoluto sobre sus sirvientes, especialmente sobre las sirvientas. Estos sirvientes blancos eran frecuentemente menospreciados y tratados como basura blanca. En algunos casos recibían un trato peor que el de los esclavos negros, ya que, al tener contratos temporales, sus dueños no sentían la necesidad de mantenerlos en buenas condiciones. En su afán por obtener más esclavos blancos, los terratenientes de América del Norte hicieron acuerdos con ciertos comerciantes británicos, que en realidad eran delincuentes, que secuestraban hombres, mujeres y niños, en las calles de ciudades inglesas. En 1680, alrededor de 10.000 personas fueron enviadas a América, muchas de ellas niños pequeños, debido a que el tráfico de menores era extremadamente lucrativo. En 1627, unos 1.500 niños fueron enviados a Virginia. La mayoría de estas víctimas eran niñas y jóvenes irlandesas secuestradas en las calles de Dublín, Cork o Galway, que luego eran utilizadas como esclavas sexuales y empleadas domésticas. Con el fin de maximizar los beneficios, los colonos decidieron usar a las mujeres y niñas irlandesas no solo para sus propios fines, sino también para cruzarlas con esclavos africanos y criar mulatos. Estos esclavos mestizos resultaron ser más rentables en el mercado, ya que podían venderse a un precio mayor que los esclavos irlandeses y eran más económicos que los esclavos traídos directamente de África. A mediados del siglo XVII, los irlandeses se convirtieron en una valiosa fuente de ingresos para los comerciantes británicos. Durante la década de 1650, más de 100.000 niños irlandeses fueron separados de sus familias y vendidos como esclavos en las Indias Occidentales, Virginia y Nueva Inglaterra. Estos esclavos irlandeses eran considerablemente más baratos que los africanos. Mientras un esclavo africano podía costar 50 libras esterlinas, un esclavo irlandés costaba menos de 5. Incluso los hijos de estos esclavos blancos permanecían en esclavitud aunque sus madres llegaran a obtener la libertad. En el año 1700, en lo que hoy se conoce como Estados Unidos, había alrededor de 300.000 esclavos negros. Un siglo más tarde esta cifra había aumentado a 3 millones, y para mediados del siglo XIX se había duplicado. La élite política, económica y cultural de la época estaba fuertemente ligada a la esclavitud, lo que explica por qué en los primeros 30 años de la existencia de Estados Unidos, todos sus presidentes fueron dueños de esclavos.
Como Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos reconocido como el autor de la Declaración de Independencia de 1776, que fue dueño de más de 600 esclavos negros a lo largo de su vida. Entre estos esclavos se encontraba Sally Hemings, quien no solo fue su amante, sino también la hermanastra de su difunta esposa, Martha Wayles. Sally era hija de John Wayles, el suegro de Jefferson, pero a pesar de este vínculo familiar, su estatus de esclava mulata no cambió hasta el final de su vida. Aunque no existen imágenes de Sally, se cuenta que tenía un notable parecido con su hermana blanca, Martha. Jefferson tuvo varios hijos con Sally Hemings, quienes eran tanto nietos de John Wayles como sobrinos de Martha. Pero a pesar de este parentesco, Jefferson no liberó de su esclavitud ni a su amante Sally ni a sus hijos. Es interesante contrastar esto con la figura de Hernán Cortés, quien hizo que su hijo mestizo fuera nombrado caballero de la Orden de Santiago. De manera similar, Garcilaso de la Vega, el famoso conquistador, se aseguró de que su hijo, el Inca Garcilaso, considerado el padre de la literatura hispanoamericana, recibiera una educación de alta calidad, llegando a dominar el español, latín y quechua. Además estudió historia, escribió poesía y sirvió como soldado para la monarquía española. Esto plantea la pregunta de cómo el autor de la Declaración de Independencia, un documento que proclama que todos los hombres son libres e iguales, haya actuado de esta manera. La respuesta parece ser que para Jefferson, los ideales de libertad e igualdad solo aplicaban a aquellos que eran blancos, anglosajones, protestantes y de clase alta. La imagen de Abraham Lincoln como un paladín universal de la lucha contra la esclavitud ha sido una constante en el marketing político anglosajón. 2 años después de su asesinato, el Congreso de los Estados Unidos ordenó la construcción de un monumento en su honor, con el objetivo de conmemorar al presidente que, según la narrativa oficial, puso fin a la esclavitud. Así comenzó la creación de un mito que ha perdurado hasta la actualidad. Este monumento, inaugurado el 30 de mayo de 1922, es una colosal estatua de mármol de 175 toneladas, situada en el interior de un impresionante templo de estilo griego. Desde allí, parece vigilar eternamente a los congresistas en el Capitolio, recordándoles su compromiso con la libertad. Esta es la versión mítica de Lincoln, pero vale la pena examinar lo que realmente dice la historia. La guerra civil que enfrentó a los estados del norte contra los del sur no fue principalmente una lucha por abolir la esclavitud en nombre de la igualdad y la libertad. En realidad, el conflicto se centró en la industrialización del norte, un proceso que buscaba asegurar la independencia económica y política de los Estados Unidos. En este contexto, la esclavitud no era más que un asunto que podía ser negociado. Abraham Lincoln asumió la presidencia en marzo de 1861. Ese mismo año aprobó un aumento en los aranceles, lo que desencadenó la rebelión del sur, llevando a la Guerra de Secesión. Los estados esclavistas del sur, que dependían de la exportación de algodón, querían mantener sus beneficios económicos, comprando manufacturas inglesas de mejor calidad y más baratas que las producidas por la emergente industria norteamericana, que estaba protegida por altos aranceles. En realidad, Lincoln nunca abogó por la abolición inmediata y forzosa de la esclavitud. Su opinión era que los negros eran inferiores y no apoyaba la idea de otorgarles el derecho al voto. Lo que Lincoln no estaba dispuesto a comprometer era su firme sistema proteccionista, diseñado para permitir que la joven y menos competitiva industria estadounidense compitiera contra la industria inglesa mucho más desarrollada. En 1862, en pleno desarrollo de la Guerra Civil, Abraham Lincoln envió una carta al periodista Horace Greeley, en la cual expresó sus verdaderas prioridades respecto a la esclavitud, señalando que si hay quienes no desean salvar la Unión, a menos que también puedan salvar la esclavitud, no estoy de acuerdo con ellos. Si hay quienes no desean salvar la Unión, a menos que también puedan destruir la esclavitud, tampoco estoy de acuerdo con ellos. Mi principal objetivo en esta lucha es salvar la Unión, no salvar ni destruir la esclavitud. Si pudiera salvar la Unión sin liberar a ningún esclavo, lo haría. Todo lo que hago en relación con la esclavitud y la raza de color, lo hago porque creo que contribuye a salvar la Unión. Y lo que no hago es porque creo que también contribuye a salvar la Unión. Antes de emitir la famosa Proclamación de Emancipación, Lincoln invitó a la Casa Blanca a 5 afroamericanos libres. Con un tono condescendiente les expresó: «Vosotros y nosotros pertenecemos a razas diferentes. Existe entre nosotros una diferencia más grande que la que puede haber entre casi cualquier otra raza. No necesito debatir si es correcto o incorrecto, pero esta diferencia física es una gran desventaja para ambos. Creo que vuestra raza sufre mucho, en parte por vivir entre nosotros, mientras que la nuestra también sufre con vuestra presencia». Para cerrar la conversación, el presidente les explicó que una vez que todos los esclavos fueran liberados, tenía la intención de enviarlos de regreso a África, específicamente a Liberia. Si esta opción no era viable debido a los costos elevados del viaje, consideraba que trasladarlos a Centroamérica sería una alternativa adecuada. Sin justificar la esclavitud instaurada por los padres fundadores de Estados Unidos, ni el tráfico de esclavos organizado por potencias europeas como Portugal,
Holanda e Inglaterra. Es crucial reconocer que el comercio de esclavos africanos no habría prosperado sin la participación activa de los propios africanos. Así, el comercio de esclavos se realizaba mediante la intermediación de jefes guerreros que vendían a sus cautivos a mercaderes locales o árabes, todo bajo el control de pequeños reyes africanos, muchos de los cuales también eran traficantes. Estos líderes locales gozaban de gran respeto por parte de los comerciantes europeos. Una de las principales fuentes de esclavos para estos traficantes eran los africanos castigados por los reyes negros, ya fuera por delitos reales o inventados. Por ejemplo, el líder conocido como el Demel de Cayol emitió un edicto que estipulaba que cualquier mujer acusada de adulterio debía ser vendida como esclava. Los sospechosos de conspirar contra el gobierno también eran vendidos junto con sus esposas, hijos y otros familiares. Otra fuente significativa de esclavos eran los prisioneros de guerra. En el auge del comercio de esclavos, las guerras se desencadenaban con el único propósito de capturar prisioneros para venderlos. Además, los africanos que ya tenían esclavos en momentos de necesidad podían optar por venderlos a los traficantes. Como vemos, desgraciados los hay en todas partes. La esclavitud en África existía mucho antes de la llegada de los europeos. Los prisioneros de guerra se convertían en esclavos, y muchas mujeres eran forzadas a la prostitución o utilizadas en sacrificios humanos, como ocurría en el reino de Dahomey a principios del siglo XVII en la actual República de Benín. Junto con los reinos vecinos, Dahomey dominaba el comercio de esclavos en la región. Los reyes africanos solían iniciar negociaciones con los comerciantes europeos diciendo: «Queremos 3 cosas: pólvora, balas y aguardiente. Ofrecemos 3 cosas: hombres, mujeres y niños». Esta sombría historia de África no exonera a los europeos de su responsabilidad en la esclavitud, pero rompe el mito que los presenta como los creadores y únicos beneficiarios de esta cruel institución. Por otra parte, durante la época de la independencia estadounidense, el desprecio hacia los españoles, tanto europeos como americanos, ya estaba profundamente enraizado en la élite política de la nación. El hecho de que España hubiera brindado ayuda crucial a los Estados Unidos en su lucha contra Gran Bretaña durante la Guerra de Independencia no alteró este sentimiento. Un claro ejemplo de esto es el abogado John Adams, quien fue vicepresidente bajo George Washington y llegó a ser presidente, y que en una carta a Thomas Jefferson expresó: «Un gobierno libre y la religión católica romana no pueden coexistir en ninguna nación o país, y en consecuencia todos los esfuerzos por reconciliarlos con la vieja España o con la nueva son utópicos, platónicos y quiméricos». He presenciado tanta degradación y corrupción de la naturaleza humana en la vieja España, que hace tiempo formé mi opinión sobre estos asuntos. Y, por lo que entiendo, la nueva España es aún peor, si es que eso es posible. Su postura implicaba que para él los españoles no merecían tener soberanía sobre ningún territorio, lo que extendía esta lógica a la nueva España, que abarcaba vastas regiones desde Texas hasta California. Esta visión fue compartida por muchos de los primeros presidentes estadounidenses. Fue bajo esta ideología que unos años después, Thomas Jefferson, con la colaboración de Alexander von Humboldt, comenzó a trazar planes para una guerra contra el virreinato de la Nueva España. Durante la presidencia de James Madison en 1812, el gobierno de Estados Unidos envió a la Alexander Scott a Venezuela con el propósito de recabar información sobre la situación política del país. En su informe, Scott caracterizó a los venezolanos como indolentes, ignorantes, supersticiosos e incapaces de emprender cualquier tipo de esfuerzo o empresa. Años más tarde, en 1828, Buford Watts, asignado para realizar un informe sobre Colombia, llegó a la conclusión de que el típico colombiano es un ser obediente que se muestra servil cuando es castigado. Estas opiniones no eran simples insultos nacidos de prejuicios, eran declaraciones con una clara intención política, diseñadas para justificar las aspiraciones expansionistas de la joven República Norteamericana. La mentalidad subyacente a estos comentarios era que los españoles y sus descendientes en América no eran dignos de poseer territorios valiosos. De acuerdo con esta lógica, los hombres laboriosos de Estados Unidos tenían todo el derecho de tomar esas tierras, supuestamente por el bien de la humanidad. Una vez que Estados Unidos logró expandirse y anexar territorios, surgió la pregunta de cómo manejar la presencia de la población mexicana en Texas. En 1843, el secretario de Estado de Estados Unidos articuló esta problemática con franqueza. Ningún hombre que entienda algo de la naturaleza humana puede suponer que es posible que 2 razas de hombres diferenciadas por marcas externas e indelebles, que son evidentes para todos, que han mantenido entre ellas desde tiempos remotos una relación de señor y esclavo, puedan vivir juntas como iguales en el mismo país y bajo el mismo gobierno. En el proceso de expansión territorial de Estados Unidos, la actitud hacia la población nativa mexicana se caracterizó por opciones como la esclavitud, la expulsión o incluso el exterminio. Según Reginald Horstman, el problema no era el territorio, sino los mexicanos. Esta visión se refleja claramente en las palabras del político sureño John Calhoun. Nosotros nunca hemos soñado con incluir en nuestra unión a ninguna otra raza que no sea la caucásica, la raza libre de los blancos. La anexión de México representaría el primer caso de integración de la raza india.
ya que más de la mitad de los mexicanos son indígenas, y el resto está formado en su mayoría por mestizos. Yo me opongo rotundamente a esa unión. Nuestro gobierno está destinado a la raza blanca. Los grandes desastres de América Española se deben a su error de poner a esas razas de color en igualdad con la raza blanca. Todo lo expuesto resultó en la doctrina del destino manifiesto. Esta ideología se fortaleció durante la guerra con México y alcanzó su apogeo en la guerra contra España. La esencia de esta doctrina se puede observar en las declaraciones del senador de Albert Beveridge. Dios no ha preparado a los pueblos de habla inglesa y a los teutones durante 1000 años solo para que se miren a sí mismos con complacencia y admiración. No, nos ha hecho los grandes organizadores del mundo para crear un orden donde no haya caos. Nos ha dado el espíritu del progreso para vencer a las fuerzas de la reacción en la tierra. Nos ha capacitado para gobernar, para que podamos administrar y dirigir a los pueblos decadentes y salvajes. Sin nuestra fuerza, el mundo se sumiría en la peor barbarie y oscuridad. Y de toda nuestra raza, Dios escogió a los americanos como la nación que finalmente guiará la renovación del mundo. Esta es la misión divina de América, y con ella viene la promesa de lucro, gloria y la mayor felicidad posible para el hombre. Nosotros somos los portadores del progreso del mundo, los custodios de su paz y virtud.